Hola, muy buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier Martínez y soy neurótico anónimo. Y qué bueno que estamos todos juntos en esta mañana para descubrir otra partecita del segundo paso. Y bueno, pues gracias a Dios ya es viernes. Y pues vamos a ver qué nos dice Marla. Adelante, Marla. Claro que sí. Voy a ver si tengo mi micrófono abierto. Sí, lo tengo abierto. Perfecto. Pues buenos días. Muchas gracias por su paciencia. Gracias por esperar así tranquilamente, de verdad. Se los agradezco mucho. Y pues el taller, toda la lectura la van a encontrar en el grupo Víctor Notifica por si quieren seguirnos con ella. Pues voy a empezar a leer y nos quedamos en el párrafo 14, pero me voy a saltar la primera pregunta, porque la primera pregunta la resolvimos la semana pasada. Entonces, voy a hacer lectura del párrafo 14 que dice así. Ahora llegamos a otra clase de problemas. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficientes. También a ellos muchos NAs pueden decirles, sí, nosotros éramos así, demasiado listos para nuestro propio bien. Nos encantaba que nos llamaran precoces. Nuestra educación nos sirvió para inflarnos de orgullo como globos, aunque procuramos ocultarlo. Secretamente sentíamos que éramos capaces de flotar por encima de los demás con el poder de nuestros cerebros. Los progresos científicos nos hacían creer que no hay nada imposible para el hombre. La sabiduría era todopoderosa. El intelecto podía conquistar a la naturaleza, ya que éramos más brillantes que la mayoría. Bueno, así lo creíamos. Con solo pensarlo ganaríamos la batalla. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres, pero el diablillo del desequilibrio emocional tenía otros planes. Después de creer que habíamos sido los triunfadores, resulta que estábamos perdiendo en todo. Nos dimos cuenta de que teníamos que recapacitar o moriríamos. Bueno, ese es el párrafo 14 y ahora vienen las preguntas. Y les recuerdo la dinámica para los que no han estado con nosotros en este taller. Yo hago la pregunta y ustedes tienen hasta 3 minutos máximo, ¿verdad? Para contestar esa pregunta conforme ustedes la entiendan. Y después de 2 o 3 personas, de preferencia 3, ¿verdad? Que hayan contestado la pregunta, pues ya pasamos con el compañero Víctor para que él nos dé una conclusión. Y la pregunta siguiente dice así: como miembros de NAs, ¿qué podríamos decirles a estas personas que poseen autosuficiencia intelectual? Y sí, ahorita yo les comparto el texto con mucho gusto porque yo sé que es más fácil leer las preguntas que solamente así como se las dicto. Pero les vuelvo a leer la pregunta en lo que se las comparto. Y dice así: como miembros de NAs, ¿qué podríamos decirles a estas personas que poseen autosuficiencia intelectual? Y ahí están las preguntas en el chat para quien quiera volver a leerlas y así poder compartirlas. Y si alguien quiere responder a estas preguntas, solo levante su manita o puede abrir su micrófono, como usted se sienta a gusto. Y bueno, en lo que se animan a compartir, pues yo también voy a compartir. Ahí está, Ángeles, adelante, gracias. Marla, buenos días, Ángeles, Neurótica. ¿Puede compartir el texto que lee en la pantalla para poder leer alterno con, pues en el silencio? Gracias, era eso.
Bueno, ahorita el texto no, ese texto no lo puedo compartir porque está muy largo. Ahí ustedes pues van a tener que abrir el link, el PDF, pero en los próximos sí se los puedo compartir porque es más pequeño, pero este es muy largo, por eso no puedo compartirlo por el chat. Pero bueno, la pregunta, como miembros de NA, ¿qué podríamos decirles a estas personas que poseen autosuficiencia intelectual? Esa es la pregunta. ¿Alguien quiere responder a esa pregunta? Y el texto lo pueden ver en el PDF que está en el grupo Víctor Notifica. Y bueno, parece que en este párrafo nadie va a compartir, Víctor, porque necesitan leer parece que necesitan el párrafo completo, pero para el siguiente sí lo puedo compartir. ¿Quiere usted compartir la conclusión en este párrafo, Víctor? La pregunta dice así: como miembros de NAs, ¿qué podríamos decirles a estas personas que poseen autosuficiencia intelectual? Bueno, ¿qué le podemos decir? Pues que nosotros éramos como ellos, que nos encantaba que nos dijeran precoces, que nos hemos adelantado a sus tiempos y que la lectura como el análisis solo nos llevó a inflarnos y que sentíamos que nuestros cerebros flotaban sobre las demás personas. En otras palabras, pensábamos que éramos mejores personas que otros porque comprendíamos algunas cosas que los demás no entendían. La verdad que éramos tan comunes como cualquier otra persona. La vanidad, el orgullo intelectual nos hacía creer lo que no éramos. Soñábamos con respuestas inteligentes, audaces, en el sentido de la ciencia, pero en realidad no avanzábamos. Estábamos enfermos y no queríamos reconocer nuestra debilidad humana, nuestros defectos de carácter, pero aún para este tipo de personas hay oportunidad en el segundo paso para la liberación y la satisfacción emocional del enfermo. Había que desarrollar una actitud de humildad y poner nuestra forma de pensar, nuestra intelectualidad al servicio de un poder superior. Era la única forma en que podíamos nosotros de entender que el mundo no era nuestro, sino que nosotros tan solamente éramos una pequeña partícula en este gran universo, una micropartícula en el universo. Pero nuestra soberbia sí que era bastante grande. Nos olvidábamos de lo finito que somos como humanos. Y esta vanidad nos llevó a tropezar y a destruir nuestros vínculos amorosos. No eran perdurables nuestros lazos ni nuestras relaciones humanas. Estábamos perdiendo en todo. Necesitábamos hacer algo al respecto
o moriríamos prematuramente. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias por compartirnos todo eso. Y la siguiente pregunta dice así, compañeros. Dice, ¿qué significa ser precoz? Esa es la pregunta. ¿Qué significa ser precoz? Y pues si alguien quiere compartir su entendimiento de esta palabra, puede o bien levantar su mano o abrir su micrófono, como usted se sienta más a gusto. Y bueno, Ángeles, dejaste tu manita arriba y si quieres compartirla, puedes abrir tu micrófono, si no, puedes bajar tu manita para que luego no me confunda. Gracias. Y bueno, yo busqué en el diccionario, bueno, no en el diccionario, en la computadora. María José, ¿quieres compartir? Adelante. Bueno, yo he hecho lo mismo que tú, Marla. También he buscado. No sé si queréis que lo diga yo o lo dices tú. Dilo tú, por favor. Vale, muchas gracias. Pues dice, un dicho relativo a un proceso que aparece antes de lo habitual, relativo a una persona que en corta edad muestra cualidades morales o físicas que de ordinario son más tardías y por autonomasia en lo referente al talento, agudeza, valor de ánimo u otra prenda estimable. Eso es lo que nos dice, que desarrolla algunas cualidades o capacidades antes de lo normal, adelantado, aventajado, prematuro, temprano, prometedor. Ya está, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, María José. Sí, era también lo mismo que yo había recaudado, más aparte que dice, muestra cualidades de adulto a una edad temprana. Ay, así me sentía, así me siento luego todavía, cuál me sentía. Bueno, pues sí, nada, bueno, ya nos dijo, María José, cuál es el significado, pero Víctor, ya nadie está levantando su manita. La pregunta es para usted, ¿qué significa ser precoz? Y adelante, Víctor, con su conclusión. Bueno, la palabra precoz está compuesta con dos palabras, pre y cos. Pre, que significa antes de, y cos, que significa golpe o patada. O sea que dábamos el primer golpe, íbamos adelante en algún aspecto de nuestras vidas, éramos visionarios, veíamos hacia el futuro más que otras cosas. Y, por ejemplo, Bill W. fue un visionario. Él iba adelantándose a su tiempo, porque toda la investigación que él desarrolló y la forma en que amalgamó el proyecto de la recuperación era verdaderamente, no era, es admirable lo que él hizo, cómo se generó una técnica para poder recuperarnos, porque los pasos es una técnica de recuperación, una forma de hacer las cosas para lograr un bienestar personal. Así que esta palabra precoz indica pues que nos calaba muy hondo esto. ¿Por qué? Porque nos crecía, nos hacía crecer. Bill W. habla de cómo él,
cuando entró al campo de golf por primera vez, se acordó cuando era niño y veía jugar golf a las personas, y era como ver a las personas de éxito, una figura, un ideal, el hecho de verse en el campo con los palos de golf, su bolsa, los palos de golf, y empezar a jugar ahí era un sueño cumplido, un anhelo infantil cumplido. Y esto hacía que él se inflara de orgullo y de autosatisfacción, porque con la pura intelectualidad pensada había ganado tal éxito. En 1939, cuando vino la depresión en los Estados Unidos y que mucha gente se suicidó y se tiró por las ventanas porque muchos se fueron a quiebra, Bill W. recriminaba la actitud de esas personas que habían, se habían suicidado, pero él mismo llegó a una conclusión que de no haber sido por el alcohol, también quizás él se hubiese suicidado, porque muchas personas se fueron a la bancarrota. Y no solamente a la bancarrota en el punto económico, sino de su vida total. ¿Por qué? Porque toda su visión era en base a la materia y habían perdido a su Dios y no sabían cómo enfrentar esa nueva realidad. Así que Bill W. se adelantó a la ciencia, a la psicología, a la psiquiatría, se adelantó Bill W. porque él mismo no entendía hasta qué grado había logrado avanzar la sociedad con los 12 pasos de la recuperación. Los pasos son sencillos y prácticos, pero el ser humano es complejo y por eso le resulta difícil porque tiene una gran incredulidad en su corazón y le resulta difícil practicar un paso que necesita fe, una fe de calidad, no de cantidad. Así que cuando entramos a estos pasos de recuperación, no dejamos de ser precoces, pero la precocidad ya no es nuestro talón de Aquiles, porque aprendimos que podíamos ser intelectuales y humildes al mismo tiempo, con una sola condición, siempre y cuando pusiéramos a la humildad por delante. Gracias, Marla. Muchas gracias, Víctor. Y la siguiente pregunta dice así: ¿quién desplazó al Dios de nuestros padres? Esa es la pregunta. ¿Quién desplazó al Dios de nuestros padres? Y si alguien quiere responder esa pregunta, puede levantar su manita o abrir su micrófono. ¿Quién desplazó al Dios de nuestros padres? Sí, Ángeles, ¿quieres compartir?
Adelante. Buenos días, soy Ángeles Neurótica. Bueno, ¿quién desplazó? Pues la soberbia, la arrogancia, la altivez, la prepotencia de creerse ese intelectual autosuficiente. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría responder esta pregunta? ¿Quién desplazó al Dios de nuestros padres? Puede levantar su manita, abrir su micrófono. Recuerden que en este taller, pues es importante que participemos. Ya sé que nos encanta oír el punto de vista del compañero Víctor y yo quisiera saltarme todos los demás y decir que Víctor ya nos dé la conclusión, pero pues se trata de que también nosotros nos esforcemos en pensar en esas respuestas. Y bueno, en lo que se animan, ¿quién desplazó al Dios de nuestros padres? Pues sí, bien la lectura dice que es el Dios del intelecto y yo me acordaba, o sea, pensaba en mi juventud, en mi niñez, de cómo hubo un tiempo en el que yo sentía que mi mamá era tan sabia. Ay, yo decía, es que cualquier cosa yo se la puedo ir a preguntar a mi mamá y mi mamá tiene todas las respuestas. Y iba y le preguntaba a mi mamá, pero hubo un tiempo en mi vida, tuve una temporada en mi vida que me llené de una arrogancia que yo no sé, que yo pensé que me las sabía todas y y ya los comentarios de mi mamá se me hacían tontos, se me hacían absurdos, la quería estar corrigiendo en cómo habla, en puntos de vista. Ay, me volví tan odiosa con mi pobre madre. Y pues estuve pasando por ese tiempo en donde uno siente que uno es más inteligente y más sabio que los papás, ¿verdad? Qué tristeza. Hoy como quisiera tener ahí a mi mamá nuevamente y recurrir a sus sabios consejos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quién desplazó al Dios de nuestros padres? Y si nadie más quiere compartir, bueno, aquí hay uno en la lectura que dice Cruz, Gris. Yo desplacé a ese Dios y me puse a mí. Y me puse a mi esposo, puse a mi intelecto, porque yo sí sé lo que me conviene y Dios no. Lo leí bien. Yo lo voy a volver a leer por si lo leí mal. Gris dice así, yo desplacé a ese Dios y me puse a mi esposo, puse a mi intelecto, porque yo sí sé lo que me conviene y Dios no. Ese es el comentario de Gris. Y el comentario de María José dice, el Dios de la soberbia, el Dios del egocentrismo. Muchas gracias por participar por el chat. Y Víctor, ahí le va la pregunta. ¿Quién desplazó al Dios de nuestros padres? Y adelante, Víctor. El Dios del intelecto, el, el diablillo del desorden emocional tenía otros planes, otros proyectos. Es increíble cómo una pequeña partícula en el universo cree que lo es todo. ¿Por qué el intelecto? Porque como intelectuales que nos creíamos, no es que fuéramos intelectuales, sino nos creíamos intelectuales, porque leíamos algunos libros o simplemente teníamos apariencias de intelectuales por una necesidad de cambiar, de buscar respuestas para poder cambiar en la vida. Leímos muchos libros conducentes a la superación personal, como es el libro de 1 millón de amigos.
cómo ganar 1 millón de amigos. El hecho de saber cómo tener amigos o querer entender cómo tener amigos, eso era una necesidad porque estábamos vacíos internamente. Aunque pudiéramos creer que por nuestra intelectualidad íbamos a triunfar y a ganar en todas las cosas. El hombre, cuando domina al hombre, es para su propio mal, dice el proverbio. Cuando el hombre domina al hombre, es para su propio mal. Esto habla de la incapacidad que tiene el hombre para gobernarse a sí mismo, menos para gobernar a otras personas. Éramos ingenuos, creíamos que la ciencia, nos dice Bill W., creíamos que la ciencia era todopoderosa, que ella iba a lograr todo lo necesario para que nosotros pudiéramos tener más tiempo libre y así pudiéramos nosotros dialogar, pensar y desarrollar nuestro intelecto a nuestro mayor potencial y de esa manera pudiéramos disfrutar nuestras relaciones humanas. Pero todo esto era una utopía, un sueño iluso. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres. Es correcto. ¿Por qué? Porque el idealismo de las personas hace que busque a la mujer de sus días o al hombre de su vida, pero ni es la mujer de su vida, ni es el hombre de su vida, ni ella misma es la perfección andante. Así que éramos idealistas en bancarrota. Es decir, era una mentira el hecho de que nosotros podíamos ser autosuficientes. Nunca podemos ser autosuficientes. El único autosuficiente es Dios. Partiendo de Él no hay nadie más autosuficiente porque todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines están sujetos a Dios e inclusive el propio enemigo está sujeto a Dios, está controlado. Así que el único que tiene autosuficiencia es Dios. Nosotros podemos lograr suficiencia, pero desde el punto y momento que estamos aquí en un grupo admitiendo la derrota, desde ese momento nos damos cuenta que no somos autosuficientes porque necesitamos que otros nos instruyan, nos enseñen, nos guíen para mejorar la calidad de nuestra vida interna, para comprender el camino de la espiritualidad, de la liberación y poder destruir la falsa idea de que somos dioses o todopoderosos. Los romanos lo creían. Ellos se llamaban dioses a sí mismos. El César era un dios porque decretaba leyes y tomaba vidas, acciones materiales, podía dar vida o destruir vidas. Y por eso, en base a ese poder, ellos se creían dioses, pero no lo eran.
Y si lo eran, era a muy baja escala. Eran dioses bárbaros, incongruentes en sus actos. El dios de la intelectualidad nos hizo pensar que podíamos ganar, como el codependiente, que en base a un falso ideal, a un espejismo en su mente, piensa que va a lograr domesticar al otro para que le ame como él desea, como él quiere. Pero su necedad, su ceguera espiritual no le permite ver la realidad de que lo que está siguiendo es una ilusión. Es una ilusión que nunca podrá lograr. Hasta que rompa su visión intelectual, su paradigma y acepte su realidad como humano. Su corazón está vacío, su mente está vacía, porque solamente está entregado a un solo objetivo. Ámame. Y no va a poder hacer que otras personas les amen, porque detonan la parte de asco que sienten las personas cuando otra persona quiere depender de ellas, se hartan y sienten asco de esa dependencia. No importa que el hombre sea muy bonito o la mujer muy bonita, eso no importa. Se siente repulsión porque el amor es libertad y nos damos, personalmente nos damos, pero no permitimos que quieran coartarnos nuestra libertad. Y esto nos empuja a rechazar a las personas. Es un extraño fenómeno, pero muy interesante, la codependencia. Pero no es más que el Dios del intelecto, imponiéndose a través de un paradigma y haciendo de su vida una miseria por una loca manera de pensar. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y pasamos a la siguiente pregunta que dice así: ¿para qué nos sirvió nuestra educación? ¿Para qué nos sirvió nuestra educación? Y compañeros, pueden levantar su manita o abrir su micrófono como mejor les parezca. ¿Para qué nos sirvió nuestra educación? Esa es la pregunta. Y adelante, Ángeles, gracias. Bueno, ¿para qué le sirvió la educación? Pues pienso que de alguna manera, estando con la enfermedad que todavía pues padezco de ella, para inflar el ego. Pero en este momento que estoy abriendo los ojos, digo, no me sirvió sino para autoengañarme y engordar el ego. Pero también hoy me lleva a decir, también me sirve para reconocer que estaba equivocada y que tengo que aceptar, que tengo que ser eh, más justa, más honesta, más sincera, más humilde, más sencilla, y que también eso me toma un tiempo, pero que también me lleva a reconocer que la verdad está solamente en el poder de mi poder superior, que para mí es Dios.
Entonces siento que anteriormente era el autoengaño de engordar ese ego y esa egolatría, porque yo sabía, yo conocía, o yo conozco, tengo conocimiento de ciertos temas, pero hoy digo, pero qué absurda, qué ilusa, porque no por el hecho de que Dios, mi poder superior, me haya dado la oportunidad de hacerme disque intelectual, eh, no puedo seguir en esa mentira, o sea, tengo que, porque algo que yo recuerdo y que me decían en la universidad, yo estudié en una universidad también de espiritualidad y decían que al que mucho se le daba, mucho se le exigía, o sea, que entre más cargos pueda tener uno, entre más títulos, uno tiene que abajarse más para poder ser un buen servidor, pero eso no se cumple. Entonces veo que definitivamente eso ahorita me retumba, llevo ya un tiempo con que, uy, de razón que todo funciona al revés, porque pues hay unos intereses mundanos, mando unos intereses justos, de justicia. Entonces yo digo, pues para tener la justicia, pues obvio, todavía me reconozco imperfecta y llena de mis defectos de carácter, porque pues estoy en un proceso de cambio, no soy producto terminado, no soy un producto elaborado, sino un proceso de transformación y digo yo, claro, ese es el vago, el vago autoengaño, ¿no? Bueno, gracias, Elisa, mi opinión, gracias. Sí, gracias por tu opinión, Ángeles. ¿Y alguien más le gustaría opinar? La pregunta es, ¿para qué nos sirvió nuestra educación? Quien desee compartir puede abrir su micrófono o levantar su manita. También pueden usar el chat. Si no tiene privacidad y quiere usar el chat, también puede hacerlo. Y bueno, si no, vamos a pasar con Víctor. Y Víctor, le voy a leer la pregunta que dice así. ¿Para qué nos sirvió nuestra educación? Y adelante, Víctor. La educación. Bueno, eh, me encantaba participar cada lunes, cada viernes en la asamblea de la escuela. Y siempre estaba así, dispuesto a hacer el ridículo. Pero en el escenario era como yo me sentía bien. En mi infancia no lo entendía, no sabía por qué yo me sentía bien cuando estábamos en oratoria, en poesía coral, en teatro guiñol, eh, haciendo chistes. mm, Y este tipo de cosas, haciendo poemas. eh, Participar en la asamblea era una gran satisfacción. El reconocimiento que necesitaba mi espíritu estaba ahí en el escenario, porque había una insatisfacción interior, una necesidad interior de ser querido, respetado, un hambre de que nos trataran con amor y reconocimiento. La, el amor a las letras me lo enseñaron los maestros y ese amor me hizo buscar lo que yo deseaba. Y, y quienes impusieron esos deseos fueron mi admiración por un periodista encantador que tuvo
una visión anticipada y mi admiración por los detectives. Yo quería ser detective y quería ser periodista y ambas cosas se llevaban porque había que hacer investigaciones. Estas cosas eran importantes para mí y el hecho mm, de estudiar el cómo funciona la electricidad y cómo funcionan los aparatos electrónicos o electrodomésticos era hermoso. Cuando estaba en casa estudiando a la luz de una lámpara de petróleo o queroseno, me recuerdo a mí mismo apasionado en las letras, esforzándome por leer, por responder, hacer resúmenes. Era apasionante, pero era mi fuga. Ahí yo me sentía bien, en el mundo de las letras, pero no tenía con claridad el objetivo. Y ese mundo de las letras también me apartó de de las personas del barrio, porque si hay algo que yo aborrecía era hablar como la gente común del barrio. Y a la gente común del barrio no le gustaba mi manera de hablar porque se sentían ofendidos y yo me sentía incomprendido. Así que las letras, el estudio, el análisis, la disertación nos inflaban y sentíamos que nuestros cerebros flotaban como globos por encima de otros. Pero era una falsa percepción. La realidad era que teníamos una gran necesidad de Dios, porque no podíamos llenar un vacío interior y no podíamos entender nuestra propia condición humana. Por eso podíamos darnos cuenta que con todas las tonterías que uno hizo y dijo, para Dios, el vernos en esa contrariedad de sentimientos, emociones e ideales es para darse risa, es para dar risa, porque creyendo ser lo que uno creía ser, no era más que una persona débil, cobarde, hipersensible, necesitado de otros. ¿Cómo podíamos ser autosuficientes? ¿Cómo podíamos flotar por encima de otros? Por eso la soberbia de esa intelectualidad nos llevó a una derrota de nuestro egoísmo. El egoísmo nos derrotó. Sí, la intelectualidad era artificiosa, poderosa,
y burlona. Me acuerdo cuando escribí mi primer artículo en el periódico y lo leí en el periódico, leí mi nombre, leí el artículo y lo volví a leer. Me hacía sentir integrado, me hacía sentir importante, pero me hacía sentir eso. Pero la realidad es que no era importante ni estaba integrado a nada. Me hacía sentir, pero era un engaño porque mi condición interna no me permitía estar integrado a una sociedad. Esa condición de enfermedad solamente me engañaba. Al leer la Dianética, una ciencia que nos ayuda a afirmar nuestra capacidad intelectual a través del uso de la palabra y poder desarrollar actitudes positivas a través de la repetición, el análisis, la conclusión. Cuando lo leía, era como si mi cerebro era como aceite para mi cerebro, pero mi realidad decía otra cosa. Solamente me inflaba, pero no transformaba mi realidad. Era un engaño más. Por eso, el Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres, porque nos hizo creer que éramos lo que no éramos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y la siguiente pregunta dice así: ¿qué nos hacía sentir el progreso científico? ¿Qué nos hacía sentir el progreso científico? Si alguien quiere responder, sí, adelante, Ángeles, gracias. Que hacía sentir el progreso científico. Pues que me inflaba más, me crecía más. Me sentía que ya yo podía dominar ciertos temas y que iba a poder liderar. Pero ahí digo, ay, que te engaño. Qué pena, porque no dice, wow, de verdad que no, pena, pues está ahí, me quedo ahí en la respuesta. Muchas gracias y les vuelvo a leer la pregunta. Ya saben que pueden abrir su micrófono o levantar su manita y dice así: ¿qué nos hacía sentir el progreso científico? Adelante, Karina. Hola, buenas tardes o buenos días. He estado y no he estado en la reunión. Ay, hoy tocó hacer diligencias. Y bueno, lo logré. Y, mira, a mí me parece que en mi caso el progreso científico me hace em, percibir de buena manera, si lo veo así, que hay muchas cosas que no sé, porque si me llevo por el método científico, la observación y toda esta vuelta, son como 7 pasos, me doy cuenta de que hay que pasar mucho tiempo observando algo, analizando algo para llegar a una conclusión. Y por ahí me siento, por un lado bien y por otro lado no. Bien, porque sé que las cosas buenas son de tiempo. Mal, porque me gusta lo rápido, por lo general. Y si tomo la parte
el progreso científico como que no sume, es porque no todo se explica a través de la ciencia. De la ciencia, por lo menos para Cari, no. Hay cosas que no comprendo, aunque las mire y remire y escuche y reescuche, analice y reanalice. Así yo podría responder ahorita a esa pregunta. Gracias. Y tengo que estudiar de paso. Chao. Gracias, Cari, gracias por tu respuesta. Y bueno, esta Marijose también nos da su respuesta aquí en el chat y dice Marijose, según el texto, los progresos científicos nos hacían creer que no hay nada imposible para el hombre. Muy bien. Y ahora sí, Víctor, para usted, muchas gracias, Marijose, por tu comentario en el chat. Y Víctor, ahora sí hacia usted, ¿qué nos hacía sentir el progreso científico? Y adelante, Víctor. Bien, al ver los frutos de la intelectualidad en el mundo que nos rodea, al ver cómo el hombre llegó por primera vez a la luna y, y al darnos cuenta de que progresaba la medicina, que se eliminaban algunas enfermedades, todo esto hacía pensar que el cerebro, los frutos del cerebro, eran grandiosos y por lo tanto el cerebro era maravilloso. He escuchado a las personas decir que el cerebro es algo muy poderoso. Y yo me pregunto, ¿y si es muy poderoso tu cerebro, por qué no lo usas? Porque el cerebro te usa a ti, tus instintos te usan a ti y te engañan. Pero ¿por qué no lo usas? Así que la ciencia era una visión engañosa, creyendo que el hombre iba a lograr el sueño de toda la humanidad, la paz, la limpieza mundial, la felicidad entre los hombres, la satisfacción de vida, pero no, no era así. La ciencia se vuelve conflictiva, usa caminos de experimentación fuera de la ética y la moral. La lucha por el poder entre la humanidad no les permite percibir el amor al prójimo. El amor al prójimo es como una broma o como un medio para lastimar y robar al prójimo. El engaño que está en el corazón del hombre y en su interior, en su cerebro, no le permite desarrollar una calidad espiritual de esa envergadura. Cuando BW descubrió la palabra poder superior, se quedó asombrado. Él dice, era una palabra nueva para mí. Y con esa idea
sentí que toda mi montaña de fría intelectualidad se derrumbaba y por fin llegaba a mí el sol de la justicia. Y detrás de esa montaña de intelectualidad estuve titiritando de frío durante mucho tiempo, escondiéndome. Y ahora llegaba el sol de la justicia, que daba calor a mi alma. Sí, la ciencia y los frutos de la ciencia nos hacen pensar que podemos ser superior a todo y que podemos vencer cualquier cosa. Pero nuestra rebelión no permite, no permite que nosotros vivamos en armonía. Podemos crear, y bueno, el ser humano ha creado armas tan sofisticadas que pueden destruir a la tierra en un instante 1000 veces. Ese poder hemos adquirido. Dijo Albert Einstein, hemos adquirido un poder que no sabemos controlar. Einstein se preocupaba mucho por eso, porque no hay poder que el hombre no haya usado. ¿Quién detuvo a Francia para hacer pruebas científicas nucleares en sus mares? ¿Quién la detuvo? Nadie. ¿Quién detuvo las pruebas científicas acerca del desencadenamiento de la energía nuclear en los Estados Unidos? Nadie. Y así, el hombre, cuando descubre un poder, lo usa, pero para su propio mal. Por eso, por más poder que tenga el cerebro, si no tenemos la condición de entender que necesitamos de Dios como una fuerza que nos ayude a no destruirnos. Y el propio Dios nos habla de eso precisamente, de que gracias a aquellos que se unen a Él y que poseen su espíritu, es que la tierra no es destruida, porque Él ha detenido la destrucción de la tierra. Y si no hubiese sido así, sin la experiencia de conocer a Dios, sin la experiencia de conocer a Dios y saber que Dios existe y que es quien detiene la maldad humana, porque no hay otro poder que pueda detenerlo, solamente Él, y lo está haciendo. Y dice claramente, si no fuera por estas personas que se entregan a Dios, no habría razón para detener la destrucción del mundo, porque somos rebeldes. Por naturaleza hemos nacido esclavos y por eso necesitamos reconocer la importancia de la humildad en nuestras vidas. Así nos sentíamos, sí, pero eso no era suficiente. No podemos dejarnos llevar por el sentimentalismo. Necesitamos reconocer la razón de Dios en nuestra vida. Gracias.
Muchas gracias, Víctor. Y bueno, nos quedan 2 preguntas más de este párrafo y vamos con la siguiente, que dice así: ¿quién estaba oculto y tenía otros planes para nuestras vidas? Esa es la pregunta. ¿Quién estaba oculto y tenía otros planes para nuestras vidas? Si alguien quiere contestar esta pregunta, compañeros, levante su mano o abra su micrófono para responder. Dice, ¿quién estaba oculto y tenía otros planes para nuestras vidas? Sí, Ángeles, gracias. ¿Puedes abrir tu micrófono? Bueno, ahí en el texto nombra al diablillo, ¿no? El diablillo estaba oculto, haciendo de las suyas para hacer trampitas. Esa es la respuesta para mí. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría responder esta pregunta? ¿Quién estaba oculto y tenía otros planes para nuestra vida? Puede abrir su micrófono, levantar su manita. Bueno, aquí voy a leer que dice: Jesús estaba oculto y tenía mejores planes. Lo responde: te amo, Jesús. Muchas gracias, te amo, Jesús, por tu comentario en el chat. Y bueno, dice, ¿quién estaba oculto y tenía otros planes? Pía, adelante, gracias. Buenos días, compañeras, pues, y compañeros. No, pues o sea, esa pérdida del sano juicio mío fue ejecutado por esos dioses que yo tenía afuera. ¿Quién estaba oculto? Pues, para mí, o sea, yo tenía un Dios, pero no era un Dios amoroso, ni condicional, ni seguro. Como yo tenía tantos dioses afuera, entonces yo tenía el Dios real, lo tenía muy oculto. Y ahora que he ido descubriendo este Dios, pues el Dios Padre mío, que es mi poder superior, que lo he ido construyendo a partir de, pues, a partir desde el primer paso que di al llegar a la comunidad de 12 pasos. Este Dios es el real, es al que yo siempre le tengo que entregar mi voluntad, porque yo estoy hecha de muchas voluntades y de muchos deseos. Y ese es el que me hizo perder el sano juicio, mientras que este Dios que he estado concibiendo en mi interior es el Dios verdadero, es el que no me falla, es el que cuando yo siempre pido desde la primera hora en la meditación del 11º paso, cuando me dispongo a hacer la meditación en la primera hora de la mañana y yo le entrego constantemente mis voluntades y mis deseos y conecto con él, yo sé que él siempre está ahí y que a él es el único que le puedo entregar mi poder y pedirle verdaderamente la guía y no confiar en mis conocimientos, porque mis conocimientos Se te fue la voz, Pía. que tenía de un poder superior que los tenía muy distorsionados. Gracias, compañeros, por estar, gracias por escucharme y por permitirme participar. Gracias, Marla, y gracias, Sí. Víctor Javier. Muchas gracias a ti, Pía. Gracias por compartir. Y Karina, te leo la pregunta. Dice, ¿quién estaba oculto? No, esa no, así es esa. ¿Quién estaba oculto y tenía otros planes para nuestra vida? Adelante, Karina. Uy, una preguntaza. Por lo menos para mí, yo pienso, es que no he leído hoy, este, el que está oculto es mi verdadero ser. Mi tarea es deslastrarme de lo que creo que soy, de lo que creo saber y así, ¿no? Entonces, para mí esa sería la respuesta más concreta, mi verdadero ser. Y si mi verdadero ser está que venga o que se
externe, yo pues buenísimo, ¿no? Porque hasta ahora no soy totalmente así como que, ay, qué mala onda, pero en los momentos donde debo, pienso yo que actuar o responder de una forma eh, amable, pues no. Si estoy tranquila, sí, pero en lo caliente de una situación, no. Entonces yo creo que es ese ser el que el que está justo por lo menos conmigo en estos momentos. Listo, terminé esta. Muchas gracias, Karina. Gracias por tu compartir. Y bueno, Víctor, le voy a leer la pregunta, pero antes leo el comentario de María José que dice, según la lectura, es el orgullo, pero le leo la pregunta, Víctor, que dice así, ¿quién estaba oculto y tenía otros planes para nuestras vidas? Y adelante, Víctor. El diablillo de la confusión emocional tenía otros planes para nosotros. Cuando leemos esta parte del paso en cuanto al alcoholismo se refiere, dice el diablillo del alcohol. Pero aquí habla al neurótico el diablillo de la confusión emocional. Estábamos confundidos emocionalmente. Nuestras acciones estaban invertidas. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Nuestros valores estaban invertidos. Lo poco que conocíamos creíamos que era bueno porque nos hacía sentir bien. Pero todas las cosas eran engañosas para nosotros, aún nuestros mejores pensamientos. Nos saboteábamos a nosotros mismos, teníamos una imagen de nosotros a veces destruida o a veces elevada. No teníamos un concepto claro de nosotros mismos. Naturalmente que la confusión reinaba en nuestro ser. Y no es extraño, de acuerdo a la escritura, porque dice que éramos por naturaleza hijos de la ira. Éramos rebeldes, contumaces. Y esa rebelión no tenía una razón de ser. Éramos rebeldes sin causa. Recuerdo un joven que después de que salí de un grupo, iba él en su bicicleta y se acercó a mí y me dijo, a mí me cuesta mucho estar en los pasos porque yo soy un rebelde. Bueno, pero si eres un rebelde, ¿ante qué cosa te rebelas y cuál es tu objetivo? ¿Cómo? Me dijo, sí, mira, en Cuba hay una radio que se llama Radio Rebelde, pero es una radio rebelde, pero tiene un objetivo, se revela contra la injusticia y su objetivo es buscar una justicia, una equidad. Es una radio rebelde. Pero tú, ¿contra qué te rebelas y cuál es tu objetivo? No, pues no lo había pensado así. Bueno, si no lo has pensado así, quiere decir que tú eres un rebelde sin causa. En otras palabras, eres un beligerante, una persona
que es bélica consigo mismo y con las demás personas. En otras palabras, no sabes qué es lo que estás haciendo. Solamente existe confusión en ti. Porque él lo anunció con mucha satisfacción de que él era un rebelde, ¿no? Como quienes aluden que tienen 5 problemas. 5 problemas tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque son adictos al sexo, porque son codependientes, porque son neuróticos, porque son alcohólicos, porque son am, adictos a la comida. Todas esas cosas las tengo yo, dice. Ah, en algo queríamos ser el número uno, ¿no? Como no pudimos ser positivamente el número uno, ahora queremos ser lo negativo el número uno. No es más que la misma soberbia y la falta de comprensión de que todo lo que tú mencionas, esas 5 cosas o esas 5 am, estigmas, como le llamas, no son más que simples síntomas de una enfermedad espiritual. No son la enfermedad, son síntomas, no es la causa. Y como que no es para presumir, ¿no? O sea, presumes tu enfermedad. ¿Por qué? Porque fuiste más inquieto que otros, porque estuviste haciendo de ti un conejillo de India como un científico loco que está probando cada nuevo, mm, nuevo descubrimiento que logra, lo pruebas en ti mismo en vez de probarlo en otra fuente, ¿no? Es un científico loco. Yo creo que todos traemos un científico loco dentro de nosotros, pero tenemos que matarlo. Tenemos que estar jugando a ser dioses y someternos humildemente al paso de la recuperación y admitir que no tenemos sano juicio. Nunca lo hemos tenido, ni cuando éramos niños. Y si demostramos hasta el día en que llegamos al grupo que no tenemos sano juicio, ¿cómo puedes considerar que en algún momento tuviste sano juicio? Porque sano juicio significa sanidad mental. Y si estamos aquí es porque no hemos tenido sanidad mental. Explícame, ¿cuál es la época en que tú tenías sano juicio? ¿Cuando naciste? ¿Cuando no pensabas nada? ¿Cuando no sabías ni razonar? ¿Cuando apenas estabas absorbiendo conocimiento? ¿Ahí estaba el sano juicio? No. Un sano juicio es la capacidad de tomar decisiones correctas, aunque vaya en nuestra contra. Y para poder entender esa diferencia, pues se necesita tener habilitado el cerebro y tener la tesis y la antítesis. Pero explícame, ¿cuándo tuviste sano juicio? Dios nunca estuvo dentro de nosotros. Estábamos sin Dios, estábamos fuera de Dios. Ni se escondió dentro de nosotros. El paso 3 dice que se infiltró cuando abrimos nuestra mente, cuando rompimos con el egoísmo y abrimos nuestras mentes con la llave de la buena voluntad. Entonces se infiltró la sabiduría de Dios a nuestras vidas.
pero que muchas veces le cerramos la puerta a Dios. Entonces, si le cerramos la puerta a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Dentro o fuera? De acuerdo al paso 3. ¿Dónde está? ¿Afuera o adentro? Si le abrimos la puerta de nuestras mentes para que entrara, ¿dónde estaba? ¿Afuera o dentro de nosotros? Obviamente que fuera de nosotros, tal como lo explica la Biblia, que éramos de una naturaleza caída, que vivíamos bajo la influencia de un Dios del caos. Y nuestra manera de vida dice que la Biblia tiene razón. Por eso muchos de nosotros éramos así, asesinos, ladrones, mentirosos, estafadores, engañadores, ¿sí? Altivos, perversos. Perverso y desesperado es el corazón más que todas las cosas. ¿Ah? ¿Dónde está el sano juicio? No hay sano juicio. Hasta que empezó a llegar la luz de Dios, de las buenas noticias de Dios a nuestras vidas, de cómo poder cambiar nuestra forma de pensar para poder vivir de una forma donde el sano juicio apareciera. Teníamos destellos de sano juicio, pero no teníamos sano juicio. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y la última pregunta de este párrafo dice así. Creíamos que éramos ganadores, pero ¿cuál era nuestra realidad? Esa es la pregunta, compañeros. Quien quiera responder puede levantar su manita o abrir su micrófono. Sí, adelante, Ángeles, gracias. Bueno, pues creía que era una ganadora, pero era un engaño porque estaba atada a la enfermedad. Desconocía, estaba en una ceguera espiritual y pues aún todavía haciendo el proceso para ese despertar espiritual, porque igual eso toma tiempo, pero con la esperanza que pase pronto. Mentira, no, el tiempo lo sabe, ni pues, espero que para mí es Dios, pero sí era ese autoengaño. Gracias. Gracias. Adelante, Karina. Pues yo pienso que aún siento que soy ganadora en algunos aspectos de mi vida, pero si tengo que poner en la balanza que tiene que ser todo de mi vida, pues no. Debo, tengo cuentas por pagar. Entonces, un, un win, un ganador, es que ya logro todo. Y no, es una ilusión pensar que soy del todo una ganadora, porque ahí me voy en la vida persiguiendo aún cosas para sentirme satisfecha. Así que ya yo entendí que la vuelta aquí no va con ni personas, ni cosas, ni situaciones a mi comodidad. Así que pues no, nada de win, es una ilusión. Listo, terminé. Chau. Muchas gracias, Cari. Y Pía, adelante. Puedes abrir tu micrófono. Bueno, Cari, yo en el gracias. pasado, en muchas situaciones, yo me creí la ganadora, la ganadora de nada, porque en este proceso del programa, en los principios del programa, me doy cuenta que fui siempre la perdedora, porque yo siempre hacía una cantidad de cosas por complacer al otro, por sustentar al otro, porque el otro me mirara, me reconociera, que mi voluntad no era, o sea, no era tan buena, ni mis deseos menos, porque, o sea, inconscientemente yo me consideraba es que muy buen ser humano en esa parte, pero yo todo el tiempo estaba manipulando y controlando los resultados.
de cierta actividad donde iba a estar, con quién iba a estar, si esas personas verdaderamente eran importantes, que para mí era muy importante el otro, si tenía dinero, si tenía conocimientos, si tenía algo que mostrar afuera. Y así mismo era yo, siempre mirando hacia afuera, porque además crecí con esa falsa creencia del qué dirán, que ese qué dirán también casi que cuesta mi vida, porque para mí era mucho más importante el otro. Entonces, ese era mi triste, ya ahora reconozco en mi proceso de recuperación y sanación que ya para mí no es tan importante hacia afuera, o sea, ¿qué es lo más importante para mí en estos momentos? O sea, estar en mi proceso de recuperación, de sanación, estar centrada y proyectada en mi propio ser y constantemente estar en esta construcción que he estado haciendo con mi vida, porque antes fue la destrucción, porque cuando estas personas que siempre me fallaron en el pasado y que aún siguen fallando, porque pues son seres humanos iguales que a mí, al hacer el quinto paso me doy cuenta que yo soy tan vulnerable como el otro y el otro igual que yo. Entonces, ya no genero expectativas con el otro, que fueron muchas, eso también hacía parte de mi realidad, que yo generaba demasiadas expectativas con el otro y siempre estaba esperando hasta que el otro me rescatara, me salvara la vida, o sea, demasiados ídolos y demasiados dioses tenía yo en el afuera. Ya ahora, pues siempre me digo a mí misma que menos es más y que lo más importante es yo tener este Dios que estoy teniendo en mi interior, que es el que me rescata, que es el que me salva, que es el que me protege, que es el que me ampara. Entonces, me gusta más esta realidad que es carácter. Como tenía mis virtudes, también tenía unos defectos de carácter que con el transcurrir de mi vida, antes eran mis amigos, ya son mis enemigos. Constantemente vivo observante de esos defectos de carácter que no hicieron mi vida tan tranquila, ni en tanta paz como la que ya he estado iniciando en mi vida a vivir y a sentir. Gracias, compañeras y compañeros, por escucharme, por estar. Gracias a ti, Pía, gracias por compartir. Y Víctor, le voy a leer la pregunta que dice así: creíamos que éramos ganadores, pero ¿cuál era nuestra realidad? Y adelante, Víctor, y compañeras, les recuerdo que bajen sus manitas, por favor. Gracias. Sí, para que descansen. Bajen sus manos. Bueno, resultaba que estábamos perdiendo en todo. Cuando, cuando lo material deja de ser importante, porque no podemos lograr lo principal de nuestra vida. Somos incoherentes. Buscamos cosas para ser amados y admirados, queridos, respetados, protegidos y para sentirnos poderosos frente al enemigo. Pero no entendemos que el enemigo está dentro de casa, está dentro de nosotros mismos, que nuestras relaciones humanas principales dentro de nuestra primera sociedad no son buenas, que tenemos prejuicios contra los padres, contra los hermanos, hermanas, contra el esposo y contra los hijos, que vivimos en una desigualdad de pensamientos y que no podemos armonizar por nosotros mismos de manera adecuada, no somos funcionales.
A veces las personas dicen, vengo de una familia disfuncional, porque tú también eres disfuncional, en vez de decir, soy un ser disfuncional. No sé funcionar adecuadamente. Es como culpar a la familia por mi disfuncionalidad. Y la verdad es que nacimos con ese defecto. No fue formado en la familia, se reforzó con la familia, pero no fue formado por él. Nuestra incapacidad para vivir con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, forma necesidades externas de querer atrapar, tener a la gente, la admiración, reconocimiento, etcétera. Estábamos perdiendo en todo. ¿Qué caso tener un puñado de billetes o mucho dinero si puedes comprar cuerpos, pero no puedes comprar el amor? Puedes comprar empleados, pero no puedes comprar la fidelidad. ¿Qué caso tiene eso? La vida pierde su razón de ser y solamente nos volvemos materialistas, incongruentes con la espiritualidad. Decimos que trabajamos en el mundo espiritual, pero no sabemos perdonar o no queremos perdonar. Decimos que trabajamos con el cuarto paso y todavía sigue resentido. Incongruentes. La práctica del paso es la liberación del resentimiento. Cuarto, quinto paso. Entonces, somos incongruentes porque hay engaño en nosotros y porque hay impotencia por tales engaños. Podemos crecer espiritualmente, sí, siempre y cuando pongamos en primer lugar los pensamientos espirituales de Dios en nuestras vidas. Antes no podíamos. Habíamos estado perdiendo en todo. Si se pierde la base, se pierde todo. Veníamos confundidos y queríamos hacer un mundo lleno de orden y armonía con una nueva familia. ¿Cómo? Una persona que está confundida puede hacer un mundo de orden. No puede. Mientras no haya organización en su interior y un concepto claro de sí mismo, va a seguir siendo endeble a las palabras y actitudes de las demás personas. Va a seguir soñando y anhelando cosas que no puede alcanzar. Va a seguir soñando con paradigmas, con utopías. Por eso es importante creer que Dios existe y buscarle, y ojalá le encuentres, porque cuando encuentres la relación con Dios, toda tu perspectiva de la vida cambiará. Y lo que hoy es muy importante para ti, va a dejar de ser muy importante.
para ser solamente importante. Así que por hoy, gracias a Dios por ayudarnos a pensar, a meditar, a reconocer nuestras faltas y nuestras impotencias y nuestras carencias, a reconocer lo que todavía no podemos alcanzar. Y gracias por lo que hemos podido alcanzar, por lo que hemos podido crecer. Pero ahora ya no hay tanta confusión en el interior. Ya podemos aludir que vamos logrando el crecimiento dentro de la sanidad mental, sano juicio. Gracias, Marla, pues ya hasta aquí le dejamos y seguimos a otra cosa, mariposa. Vamos a seguir con la parte donde los compañeros, compañeras comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para ayudarnos a resolver nuestros conflictos internos que hace que nuestras vidas carezcan de sano juicio. Bueno, pues voy a cerrar la grabación para seguir a la siguiente acción